argentino. Componen el estrado el presidente del Interbloque Frente de Todos, senador nacional por Formosa, José Mayans. El senador nacional por Tucumán, doctor Pablo Yedlin, el vicejefe de Gabinete de Ministros, Jorge Neme, y el presidente de la Unión Industrial de Tucumán, Jorge Roquia Ferro. Participan en esta reunión la senadora nacional por Catamarca, Lucía Corpachi, el senador nacional por la provincia de La Rioja, Ricardo Guerra, y la senadora nacional por la provincia de Tucumán, Sandra Mendoza. También destacamos que participan de la reunión el secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Interna de la Nación, Ariel Yale, la señora María del Sol Pascualini, subsecretaria de Tributación Internacional del Ministerio de Economía de la Nación, Mariana Pereira, subsecretaria de la Producción de la Nación, el presidente de la Unión Industrial de la provincia de Catamarca, Carlos Muya, el presidente de la Unión Industrial del Chaco, Andrés Irigoyen, el presidente de la Unión Industrial de Corrientes, Julio Gálvez, el presidente de la Unión Industrial de Jujuy, Federico Gatti, el presidente de la Unión Industrial de La Rioja, Bogos Exercillán, y la presidenta de la Unión Industrial de Salta, Paula Vivini. La más cordial bienvenida a autoridades y miembros de las honorables cámaras de senadores y diputados de la Nación, miembros del Poder Ejecutivo, de cámaras de producción y comercialización del Norte Grande, equipos de trabajo de las cámaras industriales del norte argentino. Les comentamos que esta reunión es transmitida a todo el territorio nacional a través de Senado TV. Esta reunión se enmarca, entre otros, en dos hitos recientes de esta Cámara. Por un lado, el flamante reconocimiento administrativo al Norte Grande y por otro, la gira que los senadores del Interbloque Frente de Todos vienen realizando por distintas provincias, recogiendo las demandas en el territorio. En ese sentido, en oportunidad a la visita a la provincia de Tucumán, lograron valorizar el potencial industrial de la provincia y la región y tomar las demandas del sector. Son conocidas las asimetrías del Norte Grande con el resto del país y en ese sentido hay consenso con la necesidad de tener políticas diferenciales para con esa región. En esta oportunidad, las uniones industriales del norte argentino hacen llegar la problemática del sector en el Norte Grande y una propuesta diferencial para el sector en esta región. Para darles la bienvenida y dar inicio a esta reunión, la palabra del senador nacional, doctor Pablo Yedlin. Bueno, buen día a todas y a todos. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, primero, por supuesto, a nuestro jefe de bloque, de Interbloque, el senador Mayans, a nuestro vicejefe de gabinete y amigo Jorge Neme, a los representantes y funcionarios del Gobierno Nacional, de las áreas de economía, de producción, de fiscales, por supuesto a los senadores compañeros del norte y, por supuesto, el motivo de esta visita, que son los representantes de Uninoa, ¿no? Que integran las uniones industriales de cada una de las provincias del norte argentino. Así que en el nombre de Roquia Ferro, a cada uno de ustedes le damos la bienvenida. Este es el Salón Azul de nuestro Senado Nacional. Esta es la Casa de las Provincias. Acá las provincias tienen a sus representantes e intentamos de esa manera acercar las propuestas que desde las provincias surgen para poder mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. Esto de alguna manera surge por una idea del Interbloque que fue recorrer las provincias argentinas. Empezamos hace unos meses, estuvimos en Tucumán, estuvimos en La Rioja. Esta semana que viene vamos a provincia de Buenos Aires. Y en esas recorridas hemos encontrado distintas realidades y situaciones y tuvimos la suerte, ahí veían algunas fotos recién, de estar en el ingenio La Florida, este gran ingenio sucroalcoholero que viene creciendo en su capacidad de producción de bioetanol, de biomasa y de azúcar.
y se nos presentó en ese momento este anteproyecto de políticas de promoción industrial para el norte. Hay proyectos en ese sentido del senador Guerra, hay otros proyectos en la Cámara que se están presentando, y la idea era, a partir de esta reunión, armar una mesa de trabajo para ver cómo hacemos para consensuar el mejor proyecto posible para esta idea. La Argentina es un país federal que construimos las provincias. Este es un federalismo, el argentino particular, en el sentido de que nosotros, las provincias de la Argentina, construimos la nación. Y la verdad es que, siendo en ese momento, cuando construimos el país, provincias ricas y una nación pobre, hoy la verdad es que la situación ha cambiado a lo largo de este tiempo, y la verdad que la región del norte argentino ha quedado muy relegada por años de políticas equivocadas a nuestra manera de ver. Simplemente recordar aquel nefasto 21 de agosto de 1966, con el cierre de 11 ingenios azucareros en ese momento en la provincia de Tucumán, que generaron en el gobierno de Onganía la migración de 200.000 tucumanos, un tercio de la población de la provincia. Hoy, para pensar en una catástrofe similar, tendríamos que pensar en la migración obligada de 500.000 personas que desde el Tucumán tuvieron que buscar otro destino, y en general lo encontraron acá en el conurbano bonaerense. Esas son las políticas, o ese tipo de políticas, las que a lo largo del tiempo generaron las enormes asimetrías que hoy tenemos. El norte argentino es una región rica en sus recursos, tanto de agricultura, industriales, pero sobre todo en su recurso humano, en sus capacidades mineras, en sus capacidades energéticas, y sin embargo tiene una serie de indicadores que son muy duros, ¿no? El Producto Bruto Geográfico, por ejemplo, del NOA está en el 10% del país, la región pampeana tiene el 75% del Producto Bruto Geográfico, y si lo hacemos por cápita, menos del 40% del Producto Bruto geográfico por cápita está en la región del norte. El peso poblacional nuestro está rondando el 25% de la población, nuestras exportaciones en un 9%, y la verdad que cuando uno ve los indicadores de pobreza, el norte tiene hoy 39.3% de pobreza, 9% de indigencia, un 20% de necesidades básicas insatisfechas, cuando las medias nacionales para estos valores son mucho menores, ni hablar de la región centro del país, ¿no? En indicadores sanitarios, por dar una idea, la mortalidad infantil del norte argentino supera los 10 puntos por 1.000 nacidos vivos, cuando el promedio nacional está en 8. La mortalidad materna está en 6.7 por cada 10.000 nacidos vivos y la media nacional está en 4. O sea, realmente tenemos una región del norte que lo que tenemos que definir es si este federalismo que creamos hace más de 200 años las provincias, creando una nación, a lo largo de estos 200 años ha empobrecido en manera sistemática una región que tiene amplísima posibilidad de ser una región que contribuya al crecimiento de la patria en forma ordenada, pero que requiere de una mirada diferenciada para poder generar las políticas que nos lleven a eso. En ese sentido, me parece que esta propuesta, o alguna propuesta similar, o alguna mirada similar, la Argentina federal se debe, porque somos federales para determinadas políticas y menos federales para otras políticas. Cuando hablamos de federalismo, tenemos que hablar no de igualdad, sino de equidad. O sea, ¿cómo hacemos para ser más equitativos y que estas regiones del país que pueden contribuir a la riqueza de la patria tengan las posibilidades de desarrollo que durante muchos años se le negaron? Así que simplemente eso, yo agradecerles a todos la presencia y vamos a ir dándole la palabra a la gente de la Unión Industrial. Ahora le vamos a dar la palabra, creo, al amigo Roque Ferro para dar la bienvenida y que después nos cuenten cuál es el anteproyecto. El anteproyecto está para discusión, pero me parece que algún tipo de idea general tenemos que tener, porque si seguimos por el camino que llevamos hace muchos años, es muy poco probable
que podamos hacer que la distribución de la riqueza en la Argentina y estos indicadores que son tan complejos mejoren. Así que simplemente eso, bienvenidos a todos y muchas gracias. Muchísimas gracias, señor senador. Les comentamos que se ha sumado a la reunión el senador nacional por la provincia de Corrientes, Eduardo Bischi. Vamos a invitar ahora a hacer uso de la palabra en representación y organización de la propuesta al señor Jorge Roquia Ferro, presidente de la Unión Industrial de Tucumán. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias, Pablo, por esta generosa invitación. José, Jorge, Ariel y todos los demás funcionarios y señores senadores que están acá. Agradecerles la predisposición que han tenido para con nosotros. Es una demostración, como ustedes bien decían recién, de federalismo, y un federalismo bien entendido. No vamos a contar todo lo que contó Pablo, porque creo que eso son las realidades que no hay que insistir en eso. Los 10 representantes de las uniones industriales que estamos acá, creemos en el país, invertimos en el país y estamos luchando por el país. Todos los que estamos acá tenemos empresas, tenemos mucha gente a cargo nuestro y somos a quien se le puede llamar el motor del Norte Grande. Ahora bien, necesitamos de todos ustedes que nos apoyen, que nos acompañen. Es una muestra extraordinaria. Le agradezco a José, a todos ustedes, porque para nosotros estar en estos momentos, en este lugar y dando inicio a los trabajos que van a culminar probablemente en la sanción de la ley, tanto en senadores como diputados, para nosotros es un éxito extraordinario. Le suplicamos que esto salga lo más rápido posible porque realmente lo estamos necesitando. El país necesita siempre el vaso medio lleno, no medio vacío. Tenemos un país maravilloso, gente maravillosa, tenemos científicos, tenemos todo lo que ustedes quieran, tenemos un norte maravilloso. Entonces ustedes nos tienen que ayudar a crecer, ustedes nos tienen que ayudar a que vengan nuevas empresas, ustedes nos tienen que ayudar que de una vez por todas tengamos los pantalones largos. No podemos tener los valores que da Pablo porque realmente esos valores son de derrota y son valores que nosotros creemos que se pueden revertir en el corto tiempo. Pero si trabajamos todos juntos. Y ahora para que presente el proyecto, yo le cedo la palabra al presidente de la Unión Industrial de Corrientes, Julio Gálvez. Hola. Bueno, buen día. Muchísimas gracias a todos por la introducción, a los senadores que nos representan hoy y todos los días en este edificio. Lo que vamos a presentar acá son simplemente una serie de gráficos que ilustran un poco lo que recién el senador Yeldin lo podía manifestar en números, quizás un poco más actualizados que lo que nosotros recabamos, pero no deja de ser simplemente una ilustración de lo que recién decía el senador. Lo hacemos acá, en este lugar, en el Senado de la Nación, porque entendemos y parafraseamos la Constitución Nacional en el artículo 75, donde decimos que proveer el crecimiento armónico de la nación y el poblamiento del territorio, promoviendo políticas diferenciales que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de las provincias y regiones, y que estas iniciativas el Senado debe ser cámara de origen. Lo entendemos así y lo sentimos de esa manera, siempre y cuando, por supuesto, se pueda también sostener ese crecimiento del norte sin que este norte sufra erogaciones, y es por esto que vamos a hacer esta breve exposición. Acá habla sintéticamente sobre lo que el senador también manifestó en relación al Producto Bruto Geográfico, y los gráficos son muy elocuentes cuando uno puede visualizar que el norte, representado por las primeras dos barras, el NOA y el NEA, son muy poco participativos a nivel global. Lo ratifica en la segunda, cuando también ilustra per cápita esta misma relación, acompañando la cuestión poblacional del país en cuestiones porcentuales. También indica una
un comportamiento de la población a lo largo del tiempo, en donde imprime la superpoblación en áreas, como será en este caso lo que indica la Pampeana, o denominada zona núcleo, versus el norte. La población del norte argentino tiene tristemente el peor poder adquisitivo a nivel país, y esto se mide en este caso con un indicador que es la de ventas de supermercados per cápita, en donde podemos ver la comparativa de la media del norte con el resto de la nación, del Estado, de todo el país, y la media del norte con la región pampeana. También la falta de inversiones en nuestra región, la región del norte grande, puede manifestar claramente que la inversión en actividad privada del norte grande queda muy por debajo del nivel a nivel general, y esto se ve reflejado en el porcentaje de trabajadores registrados en el sector privado. Esto, en una medición por cada 1000 habitantes, es del cada 1000 habitantes el 47% comparado con la región pampeana, y según fuentes del INDEC y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en el 2017. Probablemente los números, los porcentajes que indicaba el senador estén un poco más actualizados, pero lo que podemos observar claramente es que es una repetición porcentual de lo que sucede en el tiempo. El comportamiento sigue siendo el mismo. Acá trazamos una comparativa también, pero en relación a la cantidad de empleo estatal desglosado, lo tenemos también un poco más desglosado, pero acá en líneas generales estamos agrupando lo que es administración central, organismos descentralizados y cuentas especiales. También la fuente es el INDEC y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en el año 2016, y se hace una medición cada 1000 habitantes. Y acá también podemos evidenciar cómo estos indicadores nos ponen entre el área mayormente poblada por empleo público versus la zona pampeana y otras. Bueno, esto es muy crudo, digamos, pero es una relación directamente proporcional que sucede en materia de la densidad empresarial, que es una medición que la cruzamos entre varias fuentes, UIA, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y el INDEC, en provincias donde hay menor densidad empresaria por cada 1000 habitantes, la relación de las necesidades básicas insatisfechas es directa. Es decir, tenemos las provincias con mayor pobreza estructural del país, y como si fuera poco ilustrativo, le agregamos este recuadro en donde nos posiciona a las 10 provincias del norte últimos en la fila. Las potencialidades del territorio a la hora de que empresarios locales o de otros lugares decidan instalarse en el norte argentino también indican que nuestra región a día de hoy sigue siendo poco seductora. Y el comportamiento de esta potencialidad simplemente va a seguir los mismos patrones en tanto y en cuanto no haya una política de Estado comprometida que pretenda revertir esta situación. Claramente la zona norte núcleo está en una posición realmente muy diferente y muy dispar. Esta zona núcleo simplemente seguirá creciendo y este país no se va a desarrollar armónicamente como pretendemos, en tanto y en cuanto la situación no cambie y no se generen las condiciones necesarias, ¿no? Acá hablamos del crecimiento vegetativo y sucede lo mismo que sucede en países desarrollados versus no desarrollados, y el norte
claramente ilustra también que es el área con mayor crecimiento y este comportamiento se da año a año y se mide. También está la comparativa versus la región pampeana. El porcentaje de población por franja etaria que a nosotros nos representa esta migración forzosa, como indicaba al inicio el senador Yeldin, es algo que sigue sucediendo y no simplemente por un hecho tristemente aislado y recordado como el caso de los ingenios en Tucumán, sino que es algo que de manera sostenida seguirá sucediendo en tanto en cuanto no haya oferta laboral ni mejores condiciones sociales para que los ciudadanos de nuestras 10 provincias sigan estando en sus provincias de origen y que se desarrollen allí profesionalmente y con una vida, digamos, de familia. Ahí puede verse claramente que lo que compone la población económicamente activa, en el segundo gráfico, en donde están las personas desde 15 a 64 años, migran a la zona mayormente pampeana y a la Patagonia. Pero también hay una migración forzosa hacia otros países. Y eso es algo que nos sucede a todos, creo. Quiero decir que estos son datos tomados del INDEC por el censo del 2010 y que sería muy bueno hacer el ensayo con nuevos números a día de hoy, pero estamos muy convencidos de que esto se puede repetir en gráficos similares. El porcentaje de población con necesidades básicas insatisfechas, lamentablemente también nos pone a nosotros en los primeros puestos de la tabla. Y vuelvo a repetir la comparativa, estos son gráficos solamente, para que se pueda entender y comprender que sobran motivos para proponer una ley que nos lleve a un desarrollo económico y social en todo el norte argentino. El porcentaje de hogares con necesidades básicas insatisfechas otra vez repite. Ustedes lo pueden ver. Por último, el nivel educativo también propone que nuestros jóvenes mayormente, esto habla mayormente de los jóvenes, migren por falta de oferta que satisfaga, digamos, los estándares que hoy por hoy marcan la realidad. Este es el último gráfico, en este momento no tenemos más para mostrar, quisimos ser lo más breves posible, pero lo que nosotros queremos es simplemente acompañar esa introducción que hizo el senador y que luego nuestro presidente colega de Tucumán. Nosotros pretendemos que esta propuesta que tenemos en formato legislativo, que la hemos trabajado con técnicos de legisladores nacionales de nuestras provincias y también con técnicos de nuestras uniones, sea un proyecto que ustedes lo hagan propio y nosotros acompañarlos. La realidad, nosotros no buscamos ningún tipo de protagonismo, al contrario, queremos sumarnos, ustedes nos representan en el Senado y queremos ser los que estén en primera fila cuando esto se convierta en ley. Y un poquito también acompañando lo que dijo el senador en relación a otros proyectos, no creemos bajo ningún punto que este sea el único, simplemente que este es un aporte en donde nosotros consideramos que luego de un análisis suficiente saquemos la mejor versión posible de lo que nosotros entendemos es una necesidad real del desarrollo económico y social. Puede que en algún momento alguien haya pensado, porque leí en el título de esta reunión propuesta, que veníamos a hablar de políticas fiscales diferenciales, y tal cual, nuestro proyecto de ley las incluyen. Pero quiero que ustedes sepan que también se ha trabajado en 2 capítulos, que son el de la educación y son el de la salud. Nosotros entendemos que el crecimiento armónico, coherente, para este norte tiene que atender todas estas necesidades y no exclusivamente lo que tenga que ver con la matriz productiva de nuestras provincias. En principio, no quiero acaparar más este micrófono, simplemente dejar como una mesa redonda para escucharlos también a ustedes, porque francamente
apostamos y creemos que esta reunión tiene que ser el inicio de un gran trabajo que queremos hacer a través de esta alianza estratégica que constituimos del norte argentino, denominamos UNINOA. Puede sonar a NOA, pero somos todo el norte porque son las uniones industriales del norte argentino. Vuelvo a repetir, quisiéramos nosotros escucharlos a ustedes y a partir de esto construir juntos. Hay mucha información técnica que podemos aportar y nos gustaría al menos acompañar en el desarrollo y en el análisis de todo lo que vendrá. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Queremos comentar que también participan de esta reunión los senadores nacionales por la provincia de Catamarca, Flavio Sergio Fama, y por la provincia del Chaco, Víctor Zimmerman. Luego de la presentación de la propuesta, en representación del Poder Ejecutivo Nacional, la palabra de Jorge Neme, vicejefe de gabinete. Por favor. Muy bien, buenos días a todos, a los señores senadores, a los empresarios, a los compañeros de gabinete. Muchísimas gracias por la invitación. En primer lugar, quiero decir que creo muy saludable que representantes de las organizaciones empresarias del norte argentino estén dialogando, estén organizados y estén proponiendo medidas de políticas públicas a los fines de resolver asimetrías históricas que no voy a abundar en ello. Creo que tanto el senador Jedlin como el presidente de la Unión Industrial de Corrientes ha expuesto crudamente cuál es la realidad. Sin embargo, uno podría decir, bueno, el norte argentino tiene posibilidades de desarrollo, tiene recursos naturales, obviamente, tiene el Chaco americano, el 30% del Chaco americano está en territorio argentino, abarca las provincias del NEA y parte de la provincia de Salta. Tiene el noroeste argentino con su riqueza minera, tiene agua, tiene un conjunto de recursos productivos y tiene historia productiva también. Historia productiva antigua, de los tiempos de la independencia, y tiene historia productiva moderna que demuestra pujanza y capacidad. En general, no solamente del norte, podemos decir el empresariado del interior argentino tiene una particularidad que es profundamente nacional y tiene sectores productivos que tienen todos los atributos que uno podría decir definen un clúster productivo con capacidad de competitividad global. Esto es, están absolutamente actualizados desde el punto de vista tecnológico, absolutamente vinculados a los flujos de inversión y llegan a los mercados mundiales más exigentes. Eso puedo decir de la producción del limón de Tucumán, puedo decir de la producción del vino en la Argentina, puedo decir de la producción de fruta en la Patagonia y de algunos otros sectores en general del interior del país. Y tiene una particular, en estos últimos 30 años sus sectores han crecido mucho, de la mano de la inversión, de la mano de la innovación tecnológica, y han pasado de no existir en el marco de exportaciones a, en el caso del vino, hoy exporta de cero en el año 90, casi 1.000 millones de dólares, algunos años lo supera. En el caso del limón y de la citricultura, de cero en el 90 a prácticamente 800 millones de dólares anuales actualmente. Y en el caso de la fruta de la Patagonia, el fenómeno es más complejo, pero también son fenómenos regionales que, como digo, tienen atributos, pero además particularmente son sectores de empresarios nacionales. El 90% de las fábricas de limón, de aceite esencial y de jugo y de las plantaciones están en manos de empresarios nacionales. Prácticamente toda la industria metalúrgica del norte argentino está en manos de empresarios nacionales. Eso es bueno, pero también indica una limitación, que no es atractiva la inversión en gran escala. Entonces hay cuestiones estructurales que tenemos que revisar. Porque cuando vemos el mapa
del país y de la región centro vemos una concurrencia enorme de empresas que invierten, nacionales y extranjeras. Es decir, que sean empresarios nacionales indica una virtud, pero también indica una limitación, de que no hay otra concurrencia. ¿Y eso qué quiere decir? Que no hay condiciones objetivas para la inversión. Y que no hay condiciones objetivas para la inversión quiere decir que no hay políticas para la inversión, de promoción de la inversión. Y eso es lo que me parece que es muy importante que el Senado, la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo discuta y establezca políticas públicas. En una intervención hace cosa de poco más de un mes, yo decía de que la última política pública de promoción de inversiones fue en los años 90, que tenía que ver con diferimientos impositivos. Ahora, en la Argentina hay muchas cosas muy bien hechas con políticas públicas de promoción de inversiones. Una de esas cosas, no todo el mundo sabe, es la empresa Alvar. La empresa Alvar, y además fue una construcción de la Fuerza Aérea en el marco de una dictadura militar. Tuvo una ley y decretos específicos para diferir impuestos en el que una buena parte del empresariado del país tenía sus acciones, difería impuestos a las ganancias y participaba del proceso de capitalización de Alvar. Por eso el Estado Nacional hoy tiene el 30% de las acciones de Alvar todavía. De una de las empresas, no solamente líder en la Argentina, sino líder en el mundo en producción de aluminio. Y una de las mejores calificadas porque produce aluminio con energía renovable, a partir de la energía hidráulica que genera el dique de Futaleufú. Es decir, que hay un conjunto de políticas públicas posibles y lo que me parece que es lo que nosotros tenemos que analizar aquí es que más allá de lo que diga es el proyecto de ley que traen los amigos empresarios, es que es necesaria una política pública de promoción de inversiones para resolver asimetrías estructurales que nuestro país tiene hace muchísimos años. Y que cualquier proyecto de envergadura que vaya a transformar el interior requiere de una política pública, no es solamente un esfuerzo empresario. El esfuerzo empresario es concurrente y los empresarios del interior han demostrado enorme capacidad de management para poder conducir un proceso de crecimiento de sectores productivos competitivos que pueden abrir un espacio a la Argentina en el mundo. Eso está demostrado con los ejemplos que di. Entonces, los recursos naturales, la minería, el agua, el sol de la Puna, el río Paraná, la hidrovía, el Chaco americano, son la base estructural que tenemos. Pero hace falta la actividad antrópica, el hombre, la mujer, la capacidad de construir, que también está, pero que hace falta la política. Y creo que eso es una deuda que tiene el gobierno nacional con las regiones de la Argentina, porque todas las regiones periféricas a la zona central tienen problemas de asimetrías, quizá de distinta envergadura, pero no los dejan de tener y requieren de políticas. Y creo que un tema que hay que abordar seriamente es eso. Ahora bien, existe el proyecto de ley de agroindustrial. Ese proyecto de ley nació del Consejo Agroindustrial. Ahora no todo el mundo sabe, pero ese Consejo Agroindustrial, de alguna manera, las semillas de su fundación se establecieron antes del triunfo del Frente de Todos, en largas reuniones con Gustavo Idígoras, con Martins, con la gente de ACA, con quienes fueron los principales promotores del Consejo Agroindustrial. ¿Para qué? Para promover una política pública de promoción de inversiones y transformación productiva del interior del país, fundamentalmente. Se trabajó y ese Consejo Agroindustrial se presentó en la Cancillería el 6 de junio del año 2020 en medio de la pandemia, a través de un Zoom. Después de eso se presentó una idea, no era un proyecto de ley, pero sí una idea de ley, se armó toda una serie de conversaciones a lo largo de un tiempo con el Gabinete Económico
y finalmente se derivó en un proyecto de ley que está en la Cámara de Diputados. Yo lo que creo que quizá nosotros tenemos que ver cómo articulamos discursos y acordamos y generamos los consensos necesarios para que haya una ley efectiva de promoción agroindustrial minera en la Argentina. La minería tiene su ley, pero de pronto hay algunas cosas que tienen que ver con la producción de litio que no están contempladas en la ley de minería que tiene una cantidad de años. Seguramente la senadora Colpacci conoce algunos temas de eso. Hablaba el otro día yo que tenemos la suerte de tener un CEO argentino de una de las compañías mineras más grandes del mundo, que es Orocobre, Martín Pérez. Me hablaba de la potencia del litio. Ellos están establecidos en Jujuy, están invirtiendo ahora $900 millones en incrementar su capacidad productiva en Jujuy. Decía que el litio tiene un horizonte de exportación de la Argentina en pocos años de $20.000 millones anuales. Y eso requiere algunos ajustes en la ley que tenemos. Creo que hay que analizarlo porque la potencia que tiene eso es enorme. Y es un CEO que ganó por concurso en una... Y no me lo contó él esto, sino me lo contó un amigo argentino que participó en algún tiempo en el directorio de Orocobre. Ganó por concurso el cargo contra un australiano y el presidente de la compañía, que es australiano, definió a favor del argentino. Un jugador muy interesante para hablar y para invitarlo a conversar de estas cosas. Entonces, creo yo que es necesaria una política. Hay una iniciativa en la Cámara de Diputados. Creo que hay que, yo diría, cargar las tintas en ver cómo se hace a partir de la iniciativa un proyecto de ley muy completo que contemple la diversidad de temas que son necesarios y que tengamos realmente un instrumento de política pública para promover la inversión en el interior. Toda la cuestión, me parece, clave aquí es cómo llega la inversión al interior. ¿Y cómo llega la inversión al interior? Al interior no llega al mercado, al interior llega la política, al interior llega la inversión pública, al interior llega el estímulo para que el capital que circula por la economía argentina vaya, que circula por la región latinoamericana vaya, invierta, desarrolle sus recursos en energías renovables, en agricultura, en ganadería, en la producción de proteínas de alta calidad, en el tema del recurso minero que ya hablé, es decir, el conjunto de esos temas, sin dejar de lado el turismo, la ciencia, la tecnología, los laboratorios que son necesarios y la formación de posgrado de nuestros jóvenes a los fines de que estén en condiciones de competir en cualquier terreno y en cualquier situación. Entonces, mi impresión es que teniendo un instrumento en discusión en este momento deberíamos unificar fuerzas alrededor del tema. Y sí, insisto en lo siguiente, que es necesario instrumentos de política pública que promuevan la inversión para resolver esas asimetrías de larga historia y no resueltas, es necesario. Todos los grandes proyectos industriales de la Argentina fueron promovidos por políticas públicas específicas que apuntaban a ciertos desarrollos. El INVAP es un ejemplo, la Comisión de Energía Atómica es otro ejemplo, el tema de Alvar que mencioné es otro ejemplo, para citar algunos. Y detrás de la historia de cada uno de ellos vamos a encontrar leyes, decretos, promociones, en cada uno de ellos. Entonces, me parece que hay que trabajar eso y creo que eso forma parte de la agenda del gobierno argentino en este momento. Muchísimas gracias a todos y los felicito por la iniciativa. El senador nacional José Mayans es el jefe del interbloque Frente de Todos. Lo invitamos a hacer uso de la palabra. Señor senador. No sé cuál es. Parece que está me queda mejor. Acá está. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar presente. Le agradecemos acá a Jorge, que nos atendió con una diferencia muy importante cuando estuvimos en Tucumán. Le agradecí a Pablo y también a la
senadora Mendoza. Hemos sido recibidos el bloque de senadores del Frente de Todos de una manera muy amable realmente. Tuvimos la oportunidad de recorrer el complejo industrial, que acá con tanta deferencia Jorge nos mostró completamente. También estuvimos en el centro de producción citrícola con Pablo. Y bueno, en definitiva, los que estamos acá somos todos argentinos que queremos una patria libre, justa y soberana, ¿verdad? Está la segunda persona de la jefatura de gabinete acá con nosotros. Es la segunda reunión que nos acompaña, siempre tiene conceptos muy importantes con respecto a las economías muy regionales. Lo he escuchado atentamente anteriormente y ahora. Y tiene un concepto que es muy claro con respecto al tema de las economías regionales. Y su jefe, el jefe de gabinete, es de Tucumán, ¿verdad? Y bueno, acá el presidente de la Comisión de Presupuestos es de La Rioja. Y bueno, yo soy de Formosa. Así que la visión nuestra obviamente que es federal. El Norte Grande representa prácticamente, estábamos hablando recién con Pablo, el 25% de la población argentina. Estamos hablando de más de 10 millones de personas. Un núcleo sumamente importante de personas. Y obviamente que este reclamo a las políticas diferenciadas para generar desarrollo con justicia social. Nosotros en Formosa nos pasó, estábamos, justamente siempre comento, de que en su momento todo depende de la visión que se tenga en el concepto de la inversión pública. Ahora, en su momento, nosotros teníamos problemas de comunicaciones, por ejemplo, con Salta no teníamos ruta, no teníamos la red de 500 kilovolt, no teníamos digamos así, el control de los recursos hídricos, solamente una parte de la provincia, y una provincia con tremendas posibilidades de aportar su esquema productivo para el país. Ahora, por eso necesitamos la mirada federal, porque una vez que esa mirada en la inversión pública se ve y se potencia la posibilidad de la producción. Y recién recordaba acá, Pablo, que yo dije en la sesión anterior de que había gente que decía no hace falta la ruta con Salta a Formosa porque no hay tránsito. ¿Verdad? Y bueno, no había tránsito porque no había ruta. Y ahora es una de las rutas más importantes que tiene el país. ¿Verdad? Lo mismo nos pasó con el tema de la energía. Nosotros importábamos de Paraguay 60 megavatios y nos hacía falta energía porque no había consumo. Y no había consumo porque no teníamos la conexión de 500 kilovolts, por ejemplo. Ahora, pasamos de 100 megas a más de 400 megas. Y obviamente, ¿qué provincia, si no tiene un esquema energético importante en materia, por ejemplo, de oferta, gasoducto o energía, puede lograr un desarrollo básico si no tiene lo básico, que son los caminos, la energía, el control de los recursos hídricos, las comunicaciones? Y es allí en donde el Estado se tiene que hacer presente, ¿verdad? Es allí donde el Estado se tiene que estar presente. Ahora, el problema que tenemos, yo lo digo siempre, y por eso están acá los senadores que son también de la oposición, que es importante su presencia, senador por el Chaco, senador por Corrientes, el senador por Catamarca, que obviamente necesitamos un acuerdo entre los argentinos. Y el acuerdo tiene que ser primero en la visión de que tenemos que tener políticas públicas que tiendan hacia el sistema productivo, porque gobernar es dar trabajo y el Estado tiene que facilitar eso, ¿verdad? Cuando las políticas son especulativas, después hay que pagar los platos rotos de esa política, lamentablemente. Entonces, tenemos, por ejemplo, y esto tenemos que saber todos los argentinos, un endeudamiento que es fuerte, y tenemos un banco central. Usted no tiene la culpa al argentino, pero hubo una política de especulación que nos llevó a eso, lamentablemente, ¿verdad? Juntando títulos en el Banco Central,
con más allá de las posibilidades de la base monetaria del país. O sea, superaron la base monetaria del país en materia de títulos públicos. Y un nivel de endeudamiento que superaba prácticamente, casi alcanzaba el 90% del PIB argentino. Estas políticas, después hay que ver las consecuencias que eso trae. ¿Qué dice la línea de los economistas? Los economistas dicen que un Estado que supera el 60% la relación deuda-PBI, indefectiblemente ingresa hacia un sector, ¿verdad? Hacia un sector de inflación, ¿verdad? Indefectiblemente entra en inflación, cuando supera el 60%. Ahora imagínense cuando se aproxima al 90%. Y esto trae problemas a la economía porque el Estado tiene obligaciones básicas y obviamente que es el sector privado el que aporta. Esto no es... O sea, los recursos, la administración de los recursos. Pero si queremos crecer, tenemos dos esquemas, el mercado interno y el mercado externo. El mercado interno representa el 70% de nuestra economía. Y creo yo realmente de que las provincias del norte tienen un potencial que es muy fuerte. Y creo también, en ese sentido, lo que dice acá, hay que hacer la inversión correspondiente como para lograr que esa fuerza productiva se manifieste. Y hay veces que en algunos casos, muy necesario el tema de las promociones que se hacen, como para el despegue, y una vez que se fortalezca, las cosas cambian. Pasó, por ejemplo, con los biocombustibles, ¿verdad? Se hizo una promoción sumamente importante, se llegó a invertir entre 1.500 y 2.000 millones de dólares en materia de biocombustible. Yo me pronuncié, obviamente acá nosotros sacamos una ley por unanimidad, después hubo cambios que hizo diputado, bueno, tuvimos nuestra discusión, y yo sigo sosteniendo que esa promoción fue muy importante para el país, ¿verdad? Y que teníamos que sostenerla realmente. Yo estaba a favor de sostener la promoción que habíamos... ¿Cómo? ¿Cómo? Claro, teníamos la visión de sostener esa promoción por lo que representaba para el tema energético de la República Argentina. Y hemos trabajado en el tema, tratamos de alinear los intereses y bueno, creo que la cosa en definitiva está mejorando en cuanto al concepto que tenemos de cómo es el tema, inclusive de cómo impacta el tema de los precios a los alimentos en el tema de los biocombustibles, tanto en el etanol como en el biodiesel, ¿verdad? Bueno, tenemos esas cosas, pero ¿saben qué es lo que es importante? Esto que ustedes hicieron acá. Venir acá, traer una visión, ¿verdad? Traer el proyecto. La gente para eso nos elige, para eso nos vota, ¿verdad? Para que veamos, estudiemos y sobre todo tener sentido común y sensatez, simplemente eso. ¿Verdad? Lo que obstruye al crecimiento, eso tenemos que eliminar. El concepto del encierro tampoco funciona, es decir, tener una visión cerrada de las cosas en un mundo globalizado tampoco funciona, no va a funcionar eso. Yo estuve hablando hoy, porque tuvimos la visita de las concesionarias, de que para mí es fundamental recomponer el tema del Mercosur, porque es un mercado de más de 350 millones de personas. Y en su momento, cuando supimos tener buena relación, llegamos a aumentar entre 10 y 15 veces el grado de comercialización con los estados parte del Mercosur. Entonces, tenemos un mercado importante en el Mercosur, tenemos un mercado importante en la Argentina, y fíjense ustedes que esto que dijo recién el viceministro, cuando habló del tema del litio, 20.000 millones de dólares, es una cifra sumamente importante. No se olviden ustedes que el superávit comercial de nuestro país con los precios internacionales que tuvimos el año pasado, que fueron óptimos, ¿verdad? Por lo que sea, fue de 14.000 millones. De 14.000 millones. Bueno, nosotros tenemos que resolver, los argentinos, primero tenemos que resolver qué tipo de país queremos. Nosotros nos pronunciamos por un país federal, por un país más justo, con una visión más justa de la inversión. Y también, obviamente, de que cada argentino viva donde viva, siente que viva con dignidad y con respeto. El lugar donde eligió vivir.
Nosotros que recorremos, la Argentina es un país maravilloso, no existe, son pocos los países como la Argentina, y la potencialidad que tienen los argentinos. ¿Qué hace falta? Un gran acuerdo nacional entre todos nosotros, el sector empresario, los trabajadores, el Estado, y resolver estos problemas que son realmente fuertes, como ser el tema del endeudamiento público, que es fruto a veces de políticas que tienen visiones que son distintas a la nuestra, lamentablemente, porque después se pagan las consecuencias, porque uno dice, bueno, queremos una promoción en el aspecto del tema fiscal, bueno, pero a veces también el Estado hay que buscar la forma de cómo financia estos temas para poder estabilizar la economía. La estabilización de la economía va a representar un crecimiento, va a representar mayor empleo, menor inflación, mejor consumo, mejor comportamiento de la economía. Eso tenemos que buscar nosotros, ¿verdad? Pero tenemos un paso, un tiempo para poder recuperar eso. Hay acciones que hemos hecho. En la primera etapa, como ustedes son empresarios, son argentinos, como nosotros decimos, bueno, la primera etapa tuvimos que renegociar 117.000 millones de dólares de deuda, ¿verdad? Hicimos con un ahorro de casi 40.000 millones. Casi 40.000 millones. Después vino el conflicto, inclusive nosotros tuvimos un conflicto interno para saber cómo se pagaba el tema del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Y después lo que había quedado como parte. Yo le digo, esta primera etapa, nosotros hace 5 meses llevamos pagado 500.000 millones de pesos de deuda. Supera el presupuesto en salud, supera el presupuesto en educación, supera el presupuesto. Y es un problema de todos los argentinos. Acá nadie se puede ser distraído, porque está el compromiso y obviamente que necesitamos cumplir con los compromisos, pero sin comprometer la vida digna de los argentinos. Y ahí tiene que estar presente el Estado. Y fundamentalmente viendo la forma en destrabar lo que hace, las trabas que hacen o impidan el crecimiento de las regiones de la República Argentina. Eso es una. Y después con la inversión, una inversión justa. Bueno, a mí me parece sumamente importante la presencia de ustedes acá, de los representantes prácticamente de la zona de 10 provincias argentinas. Necesitamos realmente este tipo de diálogo, este tipo de visión para el crecimiento económico de la República Argentina, que represente el crecimiento del empleo, que represente obviamente el bienestar de nuestras provincias. Y para eso estamos acá los representantes de los estados provinciales, para poder dialogar, ver cuáles son esas trabas, si podemos trabajar en conjunto, hay que hacer, porque cuando esto es ley, obviamente que tiene, como fue la ley de biocombustibles, son promociones que duran 10, 20 años. Bueno, miremos el grado de justicia que tiene esto y hagámoslo, hagamos lo posible. Y si hace falta, obviamente que cada provincia tiene sus senadores, tiene sus diputados, y el norte grande tiene una fuerte representación, tanto en senadores como en diputados. Y ya discutimos, inclusive hubo una vez una discusión que tuvimos por el tema de la zona franca, justamente le estaba comentando acá al senador de Corrientes, donde se promocionaba una provincia y no se promocionaba una región, tuvimos diferencia en ese tema, y a nosotros nos creaba inconveniente en cuanto al tema de la comercialización, teniendo en cuenta cómo se comporta la economía paraguaya o la economía uruguaya, que son distintas las economías nuestras, ¿verdad? Entonces, bueno, estamos acá para eso. Así que le agradecemos a todos la presencia, le agradecemos el aporte que hacen en materia legislativa. Nuestro bloque está comprometido a estudiarlo. Acá tienen 2 senadores que están comprometidos de la provincia de Tucumán, que tienen esa iniciativa. Por supuesto que todos los que estamos acá queremos eso para el país. Así que vamos a trabajar en el tema. Acá está el vicejefe de gabinete y tiene también esa visión. Hagámoslo ahora. Este es el tiempo para hacerlo. No es mañana ni pasado, ahora hay que hacerlo, ¿verdad? Así que muchas gracias por estar presente y bueno, en todo lo que nosotros podamos colaborar para que lleguemos a ese desarrollo básico que queremos para todo el país, estamos nosotros a las órdenes, como se dice vulgarmente. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, señor senador. Retoma la palabra el senador nacional, doctor Pablo Yedlin, para moderar el intercambio. Señor senador. Bueno, la idea era abrir un poquito el diálogo durante un tiempito más. Ahí me piden la palabra
No sé tu nombre, pero tiene la palabra acá. Andrés Irigoyen, presidente de la Unión Industrial del Chaco. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Me sumo a los agradecimientos a recibirnos a los 10 presidentes de las uniones industriales en esta casa. Gracias también por la participación a los funcionarios del Gobierno Nacional. Creo que nadie tiene dudas de la composición federal que tiene el Senado de la Nación, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos la convicción, tal cual lo reza la Constitución Nacional y lo ha expresado Julio, de que este es el lugar donde se deben iniciar este tipo de propuestas. Celebro la participación también de los diputados de la oposición, de senadores, Peteco, Vichy, Víctor Zimmerman, el senador por Catamarca también, de que nos estén acompañando en este momento. Lamentablemente hay algunos otros senadores que seguramente no han podido participar. Y creo que el desarrollo de la Argentina que realmente necesitamos, sin ninguna duda, viene traccionado del desarrollo de la industria. El efecto dinamizador que tiene el desarrollo de la industria y consecuentemente la generación de puestos de trabajo y consecuentemente la dignidad de esos trabajadores, toda vez de que tienen un sueldo digno y de algún sindicato, ¿no es cierto? O sea, normado y reglado, un empleo en blanco y que puedan llevar el pan a su casa producto de su esfuerzo y de su trabajo, sin ninguna duda es algo que no puede ser ajeno a nadie, independientemente de la ideología política que cada uno de ustedes o que nosotros mismos podamos tener. Y sin ninguna duda también necesitamos el desarrollo de la Argentina, y para que ese desarrollo se dé, el sector privado necesita de algunas políticas. Esas son las políticas que planteamos nosotros en nuestro anteproyecto y que obviamente está abierto a que lo discutamos, a que lo modifiquemos, a que lo mejoremos, por supuesto, con los equipos técnicos que ustedes puedan tener, cada uno de los senadores, y con los equipos técnicos que también podamos nosotros aportar desde las uniones industriales para sacar el mejor proyecto posible. Pero no tenemos ninguna duda de que la Argentina necesita desarrollarse y que ese desarrollo debe ser armónico, al menos mucho más armónico del que tenemos hasta ahora, porque los números son elocuentes. Miremos el indicador que miremos, las asimetrías que existen en nuestra región, en el norte del país, respecto al sector más productivo, son contundentes, y eso es algo que nadie puede ser ajeno, ni a nadie le puede resultar indiferente. Así que, nuevamente, agradezco la invitación de recibirnos hoy en esta casa y no tengo ninguna duda de que vamos a ser aliados en el mejor proyecto que podamos sacar para el beneficio de todos y todas. Muchas gracias. Sí, me pidió la palabra el senador Zimmerman por Chaco. Muchas gracias. Bueno, yo quiero felicitarlo, senador Yerlin, por la iniciativa, de la misma forma que quiero felicitar y agradecer la presencia y la propuesta de la Unión Industrial. Miren, este es un tema que los que vivimos en el norte argentino lo venimos peleando hace muchísimo tiempo, no es nuevo. Y la verdad que yo coincido con el diagnóstico, aquí este diagnóstico donde muestra claramente la falta de inversión, la falta de infraestructura, y que eso se convierte finalmente en que tenemos una región que no tiene las mismas igualdad de oportunidades que el resto de las regiones de la Argentina. Acá el amigo del Chaco lo decía claramente recién con respecto a la asimetría. Y entonces no es solo un problema de infraestructura y de conectividad, sino que también tiene que ver con un déficit de prestación de políticas públicas y fundamentalmente políticas sociales. Por eso me parece muy importante que ustedes incorporen, además de la cuestión de la infraestructura y la posibilidad del desarrollo y la productividad, el desarrollo de las políticas que tienen que ver con educación y salud. Me parece un tema trascendente. Y obviamente todo esto tiene que ver con un déficit de las políticas públicas, sin lugar a duda. Creo que es un tema pendiente en la Argentina. Celebro que estemos acá, oficialismo y oposición, y el representante del gobierno, el vicejefe de gabinete. La verdad que es muy alentador que podamos estar alrededor de una mesa debatiendo un proyecto que lo que pretende sin duda es darnos a los que vivimos en el norte igualdad de oportunidades. Y creo que no hay que temer en hablar en el marco de las políticas diferenciales, hasta tanto podamos competir entre iguales. Este es el tema.
yo creo que tenemos que ir hacia las políticas diferenciales, sin ninguna duda. Yo lo decía con mucha fortaleza cuando tratábamos el tema de los subsidios para la zona fría, que nosotros los del norte, que somos electrodependientes, no teníamos en el marco de las tarifas diferenciales una oportunidad para lo que tiene que ver con el desarrollo y el crecimiento de nuestra zona. Así que celebro también esta posibilidad, que lo decían ustedes, lo de la Unión Industrial, claramente de esta articulación de lo público y lo privado. Ojalá que los asesores nuestros del Senado y del Poder Ejecutivo Nacional podamos sentarnos alrededor de una mesa a discutir y a debatir y enriquecer cualquier proyecto que tenga que ver con llevar beneficio al norte argentino con el sector privado, porque necesitamos la mirada de la inversión y del que tiene que producir y el que tiene la carga fiscal y el que tiene que pagar salario a fin de mes. Me parece que esta es una articulación central. Así que en ese marco, estimado senador Yerlin, reitero las felicitaciones y estamos, por supuesto, a disposición con nuestro equipo para trabajar en el diseño de esta y otras políticas en beneficio del norte argentino. Gracias. Muchas gracias, senador. Le vamos a dar la palabra al secretario de Industria de la Nación, del Ministerio de Producción, Ariel Schalen. Gracias, Ariel. Muy bien, gracias a vos, Pablo. Gracias al Senado por la invitación, gracias por el espacio. Gracias a los senadores, a las senadoras y fundamentalmente gracias a los presidentes de las uniones industriales de las provincias del norte, a la presidenta de la Unión Industrial de Salta. Gracias por el compromiso y la convicción que tienen, que es fundamental. El objetivo, en última instancia, es industrializar el país, fundamentalmente resolver las asimetrías del norte, sí, pero para industrializar el país, miren, hacen falta 3 cosas: trabajadores, industriales y políticas. Y ¿saben qué? Ustedes son, siempre se los digo, tenemos con ustedes un contacto muy frecuente, con Jorge, que tiene esa enorme capacidad de estar siempre presente, por decirlo elegantemente. Ustedes son irreemplazables. No es frecuente encontrar industriales. ¿Qué significa industriales? Significan personas que tienen la capacidad de crear riqueza, generar valor, ponerse al hombro la vida de decenas, centenares de familias. Lo veo Carlos Muya, creciendo, siempre metiendo para adelante, nacionalizando también una empresa tan importante como Santista en Tucumán, en este proceso. Un proceso que lo recorrimos codo a codo. Miren, ustedes saben, para mí este proyecto siempre fue pertinente desde el primer día de gestión. Y cobra más relevancia y pertinencia porque hemos recuperado los signos vitales, que también es bueno ponerlo en este espacio en valor. Puedo ir parque industrial por parque industrial de cada una de sus provincias, describir lo que era en el 2019 y poder describir eso, la recuperación de los signos vitales. Y sin ánimo de profundizar en diferenciaciones políticas, ¿saben? Porque si hay algo que caracteriza y atributa a esta mesa es que estamos todos. Si el desarrollo argentino tiene un escollo, ese escollo es la grieta. Y me parece que para cuestiones fundamentales como estas que estamos discutiendo hoy, tan centrales por la sustentabilidad inclusive de la Argentina, el norte argentino tiene todo centralmente para aportar a la sustentabilidad del entorno macroeconómico y del desarrollo de Argentina. Cuando digo todo es entender que el principal problema y desafío de la estructura económica argentina es resolver su restricción externa. Y como también lo señalaba el vicejefe de gabinete, indudablemente en el NOA están buena parte de las plataformas de generación de dólares, de exportación de la Argentina. Y allí el desafío que creo que tenemos que plasmar, inclusive con mucha más ambición, en el proyecto de ley, que es el de desarrollar las cadenas de valor, de no quedar en un esquema extractivista, sino que a cada
política económica de desarrollo industrial sobre nuestros recursos naturales, como pueden ser los minerales, debemos tener la obligación de incorporarle la densidad, la incorporación de cadenas de valor, de pymes, también donde se despliegan las mejores capacidades productivas de nuestro país. El litio, la minería metalífera, la agroindustria, pero también las industrias tradicionales como la metalmecánica, la textil, tienen en el NOA un despliegue de oportunidades importantísimos. El aporte de las provincias del NOA también, del norte, en el esquema de la nueva economía, en un entorno que abona a la pertinencia de este proyecto, digo, un entorno global de cambios paradigmáticos, donde ya no se habla de cadenas globales expansivas, sino de reshoring, de cercanía, de mayor integración productiva, porque el mundo hoy tiene al esquema de abastecimiento de insumos industriales y de recursos básicos hoy como una herramienta también geopolítica. Ustedes saben que sus empresas ya no valen por sus activos y por sus clientes, sino por la sustentabilidad del abastecimiento de sus insumos. Y ese es el mundo que viene. Y también, tomando el guante del vicejefe de gabinete, que creo fue muy claro y explícito en términos de potencialidades y sustentabilidad, ser más ambicioso. Me parece que el proyecto tiene un carácter muy fiscalista, si se quiere, fiscal, que deviene también de una forma de abordar los problemas de la Argentina, ¿no? Que amerita la discusión, porque en última instancia más o menos impuestos, los impuestos son parte de la estructura de costo y los pagan los clientes. Y obviamente que hace a la competitividad-precio y obviamente que hay mucho por avanzar en el esquema fiscal productivista de la Argentina. Y esta es una buena oportunidad para también encararlo. Pero los esquemas de promoción de inversiones, de promoción de demanda, los esquemas de capacitación de mano de obra, las posibilidades de tener esquemas específicos para también la inversión en este entorno de restricción externa que nos va a acompañar seguramente por buena parte de la vigencia del esquema que tenemos el desafío por delante de construir. Poner a disposición, obviamente, al Ministerio de Desarrollo Productivo, a la Secretaría de Industria, a ustedes, esto es una novedad por el trabajo diario que tenemos, pero al tiempo saben también de nuestro pragmatismo, de ir a las cosas, de que de este espacio surja la mesa allí donde indiquen la conducción del Senado, de la vicejefatura de ministros, para ponernos a trabajar ya en este espíritu que nos reúne central para la defensa de la producción nacional y del trabajo argentino, porque ese sí es el sendero que va a resolver los desafíos que como sociedad nos avergüenzan, los niveles de pobreza, los niveles de desocupación, que tienen en el trabajo, en la generación de trabajo, su resolución estructural. Devolverle a cada argentino, cada argentina, allí donde se encuentre, la posibilidad de desarrollar su vida, allí donde ha nacido, y de sostener a sus familias con el esfuerzo diario de su trabajo. Ese es lo que nos anhela a todos en esta mesa. Vamos con todo. Muchas gracias, Ariel. Tengo 4 pedidos de palabra. El senador Fama por Catamarca. Sí, gracias. Bueno, buenos días a todos y todas. Realmente celebrar la participación de los industriales del Norte Grande, felicitarlo al senador por tomar la iniciativa y llevarla adelante. Creo que en esto no tenemos diferencias o tantas diferencias políticas. Todos pertenecemos al norte. Sabemos que existen desequilibrios que no son nuevos, lamentablemente, son muy viejos. Y creo que el amigo Correntino decía, si no hacemos algo, los desequilibrios van a ser cada vez más grandes, porque cuando uno hace las tablas y los rankings, a nadie le gusta estar al fondo de la tabla,
pero mucho más indignante de eso es el desequilibrio, la distancia que hay entre el primero y el último, que marca estos desequilibrios que tiene, lamentablemente, nuestro norte grande con ese 25% de los argentinos. A los efectos de ser bastante concreto, quiero señalar no solamente la importancia que tienen estos beneficios fiscales. Yo soy amigo de los beneficios fiscales porque, como dije anteriormente, estos desequilibrios tienen muchos años y tenemos algunas buenas experiencias, pero que lamentablemente no han podido ser sustentables en el tiempo. La promoción industrial, ¿sí? ¿Se acuerdan? Años 70. Luego mencionaba el vicejefe de gabinete los diferimientos impositivos, que también cayeron mucho después que terminaron esos beneficios fiscales. Entonces, se me ocurrió pensar en que este tipo de proyectos no tiene que estar solo. Tiene que estar acompañado por toda una política de desarrollo, porque los industriales también van a necesitar energía, también van a necesitar combustibles, que lamentablemente hoy estamos padeciendo y pasando por una crisis, sin hacer un análisis de las culpas, porque seguramente va a haber culpas de todos los gobiernos en los últimos 20 años, pero creo que acá tenemos que hacer como dice el amigo tucumano, mirar la parte llena del vaso, trabajar sobre la parte llena del vaso y ver qué es lo que tenemos para adelante. Y se me ocurre pensar en una política diferenciada y en un apoyo muy fuerte del Gobierno Nacional en términos de comunicación, de energía, de revitalización del corredor bioceánico, ¿sí? Que pasa por nuestro norte y que es tan importante también para el desarrollo de nuestras provincias. Miren, les doy un dato. Hasta antes de la pandemia, el norte grande de Argentina tenía solamente el 4,3% de la inversión en ciencia y tecnología, porque para los industriales también es importante la ciencia y la tecnología. Entonces, creo que este gobierno estaría muy bueno que también sea, este proyecto, esté acompañado por otros proyectos para el crecimiento del turismo, ¿sí? Por ejemplo, para el fortalecimiento de la minería, como aquí se dijo, todos elementos que caracterizan a nuestro norte, ¿sí? Y que seguramente le pueden llegar a dar una solución. Yo tengo muy poco tiempo en este Congreso, pero estoy seguro que hubo en estos últimos años muchas discusiones, charlas y proyectos de todo lo bueno que serían las políticas fiscales, así que yo me animo a invitarlos a todos a no solamente tener el compromiso, sino, como decíamos recién, a tener la acción para que esto prospere, sea un desarrollo integrado y nos beneficie a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senador. Tiene la palabra Eduardo Vichin, senador por Corrientes. Gracias, muchas gracias. Yo también quiero celebrar esta reunión, felicitarlo, senador, y por supuesto que es muy grato recibir a toda la Unión Industrial del Norte aquí. Quiero decirles que la historia de la asimetría de la Argentina creo que viene del nacimiento de la patria, prácticamente de la época de unitarios y federales que estamos en esta gran discusión, cuando hasta incluso vemos lo que ha sido la vuelta de obligado y cuando nos cortaban el paso del río Paraná para poder comercializar las provincias del norte, también tenía algo que ver con esto. Así que las grietas vienen de mucho tiempo y por ahí echar culpas a gobiernos anteriores, creo que todos tenemos que hacernos responsables del hoy, de lo que podemos hacer hoy para poder, porque es lo que está pidiendo la gente en realidad en Argentina, viendo que y nos llenamos la boca diciendo que tenemos un potencial enorme en el país, pero muchas veces la gente está esperando más reacción de nosotros. Y soy de Paso de los Libres, frontera con Brasil, conozco perfectamente cómo funciona el Mercosur y de la década del 80 hasta ahora ha sido un crecimiento enorme de lo que ha sido la firma del pacto, pero la verdad que fue un crecimiento para pocos. El Mercosur ha sido un crecimiento para la burguesía, para el transporte, pero no para los pueblos que estamos en el camino. Y eso es bueno entender, recién lo decía Flavio, el tema de lo que es el corredor bioceánico, cómo nos podemos poner de acuerdo las provincias del corredor bioceánico para aprovecharlo.
el Mercosur por ejemplo, ha avanzado en un convenio de transporte donde hoy ni siquiera se hace aduana en las fronteras. Las aduanas se hacen en los domicilios a veces de las empresas donde llega a destino. O sea, prácticamente las mercaderías pasan por las narices de los pueblos del interior sin que quede a veces ni siquiera el pago de los tributos en las aduanas correspondientes. Esto es lo que de hecho, realmente el Mercosur ha sido muy bueno y ha facilitado la negociación, pero no ha quedado nada en el camino. Entonces yo creo que en este sentido tenemos que seguir trabajando, por ejemplo, lo que ha sido la autovía de Buenos Aires a Paso de los Libres y que obviamente tiene que continuar a Brasil, muy bueno, pero que no nos pase lo que pasó en Italia cuando empezaron a trabajar sobre las asimetrías. El norte desarrollado hacia el sur subdesarrollado, 2-1 la diferencia. Empezaron a hacer más autopista, más energía. ¿Y saben qué es lo que pasó? Se enriqueció más el norte porque más rápido llegó la comercialización de sus productos hacia el norte. Entonces, no nos fijemos solamente en la infraestructura, esto tiene que ser un crecimiento social. Por eso apoyo lo que decía recién el senador de Chaco. Tiene que haber un crecimiento social, tiene que haber un entramado productivo que tiene que también estar enlazado con la educación. Porque si solamente hacemos el ferrocarril para sacar los limones, si hacemos la autovía para sacar nuestra madera, como está yendo a China, 16 o 20 barcos de maderas, de Corrientes, que han salido sin ningún tratamiento. Entonces, si nosotros seguimos trabajando en un norte que solamente produce materias primas para que otros, a veces el centro del país, en el mejor de los casos, pero en muchos casos Brasil o China son los que terminan dándole valor agregado. Lo que va a pasar con el litio, vamos a exportar 20.000 millones, pero no vamos a hacer las baterías, no vamos a hacer los autos. Hagamos las cosas que tenemos que hacer aquí, porque de lo contrario vamos a seguir teniendo lo que venimos peleando hace 200 años, cuando nos teníamos que sacar los barcos con nuestras materias primas y nos ponían el precio, después nos mandaban una máquina agraria por un barco de nuestro producto, de nuestras materias primas. Entonces, me parece que es fundamental la política de Estado en este sentido. Y yo soy un ferviente defensor del Mercosur, pero la verdad que no la hemos facilitado desde también nuestras políticas de Estado hacia el Mercosur. Hemos tenido cuestiones personales de peleas políticas de los presidentes que estuvieron en nuestro país con el presidente, cuando realmente estamos discutiendo a veces filosofías y no estamos discutiendo lo que realmente nos conviene como Mercosur. Yo creo que en ese sentido también tenemos que progresar muchísimo como políticos, pensando justamente en qué es lo que nos conviene. También tenemos que ver cómo hacemos para transformar los programas sociales en empleo, porque en el norte argentino, como ustedes sabrán, los salarios, se vive de otra forma, con menos plata, entonces los salarios son menos, pero también los planes sociales atentan contra el empleo privado. De hecho, les cuesta muchísimo al empresariado del norte contratar a una persona porque les conviene a veces estar con un programa social y no tener ninguna preocupación. Y de hecho a veces no se puede ni siquiera blanquear al trabajador, que es otro problema, porque la persona no quiere que sea blanqueada para no perder el programa social. Con lo cual, el Estado tiene doble problema. No solamente tiene que pagarle todo su sistema de salud pública al servicio del trabajador no registrado, sino que después también en este Senado estamos presentando nuevas moratorias para poder jubilar a las personas que no pagaron. ¿Quién no pagó? Los empresarios nos pagaron. Bueno, a eso le queremos facilitar ahora para que se pueda. Es cierto, la gente no tiene la culpa a veces de tener una edad para jubilarse y no haber tenido los aportes. Pero nuestro sistema político, nuestro sistema administrativo facilita eso. Entonces después el mismo Estado tiene que no solamente pagarle la salud pública a los trabajadores no registrados, sino que después tenemos que jubilarlos gratis o, por supuesto, lo paga el Estado a través de una moratoria. Entonces, me parece que ahí tenemos mucho por hacer todavía para regularizar esta situación y poner
un poquito más de empeño en esa situación. Y después, otra cosa que siempre lo hablo con los empresarios, es las cuestiones de las relaciones laborales, el tema de los despidos, el tema de la cuestión de los pasivos laborales que tiene una empresa, que hoy son tan importantes que después cuando vas a pedir un crédito y tenés trabajadores de muchos años, termina siendo un pasivo realmente muy complicado para sobrellevar. Tendremos que discutir este tema. Basta también de hipocresía, de pensar de que siempre vamos a poder tener un movimiento laboral o más empleo si no facilitamos también este tipo de cosas. Entonces, yo creo que estoy muy contento de que podamos discutir este tema. Lo hablábamos con Fabio y de hecho hoy inclusive hablaba con el senador de Formosa, senador Mayán, para ver cómo nos podemos poner de acuerdo en, por supuesto, la infraestructura que necesitamos, pero cuáles son las políticas públicas que van a facilitar y mejorar y van a dirigir que la inversión sea hacia la industrialización del norte para generar realmente las cosas que necesita. Así que simplemente quería decirle que estamos a disposición para trabajar y aportar todo lo que sea necesario. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Tiene la palabra Lucía Corpachi, senadora por Catamarca. Muchas gracias. Bueno, para mí, en primer lugar, quiero agradecer la presencia de todos los representantes de la industria del Norte Grande. Es muy importante que estén, es muy importante que podamos conversar con ustedes. Decirles que, por supuesto, que acompañamos la mirada y la necesidad que tienen ustedes de un apoyo del Gobierno Nacional para que ustedes elijan radicarse en nuestras provincias y no sigan acá en Buenos Aires, donde la verdad que la historia es muy desigual. Pero me parece también que es importante saber que esta desigualdad no es de hoy. La asimetría entre Buenos Aires y el interior del país es enorme y es histórica desde su creación. Para mí lo bueno es que empezamos de un tiempo a esta parte a hablar de esto, hablar de qué país realmente queremos construir entre todos, hablar de que no podemos seguir alimentando tamaño monstruo como es el puerto en detrimento de nuestras provincias. Para lo cual es cierto lo que ustedes plantean, elegir radicarse en Catamarca, podré decir, significa elegir apostar a que ustedes van a tener que pagar el doble de combustible que pagan acá, porque tienen que ir de Catamarca a Buenos Aires y luego distribuir al resto del país. Elegir que hoy, la verdad, el combustible se paga más caro en Catamarca que acá en provincia de Buenos Aires. Elegir que la energía es más cara en nuestras provincias. También quiero decir que ustedes eligen vivir en un lugar donde la seguridad es distinta, donde la relación interpersonal es totalmente distinta, y eso es un beneficio para ustedes. Creo que cuando nosotros reclamamos políticas de Estado, reclamamos políticas impositivas, y es lógico que sea así, pero también hay otras políticas que no podemos dejar de mirar. Cuando hay una decisión de gobierno de abrir la importación indiscriminadamente, nos perjudica a todos. Y eso nos pasó. Nosotros tuvimos que cerrar, tuvimos que perder puestos de trabajo cuando se abrió la importación indiscriminadamente. También es importante saber que ustedes están acá en el Senado, donde nosotros representamos a las provincias. Y eso nos pone en otra condición, porque por ejemplo acá está el senador Fama, que no es del mismo sector político, pero los dos, yo estoy seguro que vamos a apoyar este proyecto. No sucede lo mismo en diputados, donde la disputa es muy política. Entonces, tenemos que seguir avanzando y trabajando para poder aunar criterios, porque además hay otra cosa. Cuando nosotros reclamamos para nuestra región, para el Norte Grande, la Patagonia también reclama, y eso es lo que nos pasó, o Cuyo también reclama, lo que nos pasó cuando se quiso ampliar el régimen de la promoción industrial. Se pretendió que ese régimen se trabajara de igual manera en todo el país. Y cuando uno trata igual lo que no es igual, comete una injusticia. Entonces, a mí me parece que lo que ustedes plantean tiene que ver con lo que significa para ustedes todos los beneficios impositivos que requieren, tiene que ver también
con que las condiciones de vida sean similares. Porque muchos de ustedes son de Buenos Aires y decidieron ir a vivir a nuestra provincia. Pero muchos de ustedes, sus hijos, cuando quieren venir a la universidad, los tienen que mandar a Buenos Aires, o los tienen que mandar a Córdoba, o los tienen que mandar a Tucumán, porque las carreras que sus hijos quieren estudiar no están en las provincias. Entonces, también la educación debiera mejorar en nuestras regiones. También las posibilidades debieran ser un poco más equitativas. Lo mismo pasa con salud. Cuando uno tiene un hijo enfermo, la verdad, y ustedes que tienen posibilidades económicas quieren poder tratarlo acá en Buenos Aires, donde están los mejores especialistas. Digo, está bueno lo que ustedes plantean, pero está bueno que empecemos a pensar entre todos en un país más equilibrado. Y también no puedo dejar de decir lo del corredor bioceánico, es muy importante, lo venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo, en algún momento se hará realidad. Pero es muy importante para las provincias del norte poder salir hacia el Pacífico, donde tenemos además la mayor potencialidad de comercialización. Y por último, y sin querer hacer nada de grieta, digo, fíjense que siempre estos planteos se hacen y se pueden hacer en los gobiernos populares. Y en general las respuestas se obtienen en los gobiernos populares, porque son los que pelean y bregan por un país más justo y más equilibrado. Bueno, espero que podamos seguir trabajando. Gracias, Lucía. Tiene la palabra el senador Guerra. Le pedimos a Jorge Neme, que tiene una agenda 2:30 y me ha pedido por favor que los disculpen, se está retirando. Gracias, senador. Bueno, la verdad que celebro esta reunión, que podamos estar desde más allá de los roles institucionales que nos toca, sector público y sector privado, hablando de estos temas, hablando del desarrollo del país. Yo soy un convencido que se deben generar alianzas estratégicas entre el sector público y el sector privado. Nos necesitamos, seríamos como un matrimonio de conveniencia. El Estado tiene que generar políticas públicas, tiene que tener una visión de un Estado promotor, y para el caso se necesita del empresariado. El empresariado que es el que genera riqueza, pero hay que darle condiciones. Y el empresariado del interior siempre tiene una visión mucho más productivista que desde los grandes centros, donde existe mucha especulación financiera. Yo creo que eso, más allá que viene desde hace bastante tiempo, esta visión del capitalismo, de acumular a través de la especulación financiera, creo que llegan los momentos que hay que revisar eso, porque no derrama, concentra. Y creo yo que eso genera bolsones de pobreza, en la cual está siendo verdaderamente un problema serio. Quienes somos del interior y vemos la realidad del país, del mundo, muy diferente desde que se ve desde los grandes centros, creo que la visión de un Estado promotor que facilite, que genere políticas públicas a través de promociones que normalmente pasan por franquicias tributarias y demás, para que se radiquen inversiones en nuestras regiones, creo que ese es un camino para revertir los círculos viciosos que tenemos y transformarlos en virtuosos. Yo creo que el capital privado no va a nuestras regiones de origen desde una visión voluntaria, sino es a través de incentivos, salvo que tenga, digamos, alguna visión muy particular por alguna región. Yo creo que hay que incentivar la radicación del capital en nuestras regiones, hay que fomentar, y a partir de allí se empiezan a generar dinámicas muy diferentes, políticas sociales ascendentes, y por añadidura seguramente va a venir un progreso en nuestros sistemas educativos, en nuestros sistemas de salud, y todo ello se va a ir generando esos círculos virtuosos que tanto necesitamos. Necesitamos incrementar la oferta de bienes en nuestro sistema económico, hay que industrializar el país. Y con eso también vamos a contribuir que uno de los factores tan perversos que son los procesos inflacionarios que vivimos, uno de los factores tienda a contrarrestarse, tienda a atenuarse, al haber más bienes en nuestro sistema,
para equilibrar las cantidades de dinero que por allí se necesitan emitir para solventar déficits, que si hay más actividad va a haber más mano de obra, va a haber más recaudación, y de allí vuelvo nuevamente a hablar de los círculos virtuosos que esto generaría. Muchos conceptos que acá se han vertido los coincidimos plenamente. Las asimetrías son elocuentes. Yo le agregaría algo mucho más gráfico y más simple, que simplemente ver por la ventanilla de un avión, uno va advirtiendo cómo va cambiando la composición del territorio. Creo que eso hay que revertir. Se habló de los pasos bioceánicos. Creo que eso es muy, muy importante. Que la cordillera de los Andes deje de ser la pared del fondo y se transforme en portones para pasar al Asia, que tiene grandes demandas de alimentos a las cuales nosotros proveemos. Podemos desarrollar la industria a partir de nuestras producciones regionales, que todas tenemos ventajas comparativas. Industrializar generaría valor, generaría empleo, generaría mayor recaudación, en fin, todo lo que, no quiero ser reiterativo lo que ya se dije. Pensando en eso, se hizo mención al mandato constitucional del artículo 75, creo que eso es una deuda que se tiene. Entonces, pensando en todo ello, también he hecho la presentación de un proyecto de ley que pongo a disposición para que se discuta y se enriquezca esta discusión que es tan positiva. Así que celebro nuevamente, estoy presto para trabajar porque el desarrollo es algo que a mí me obsesiona, porque para dar mayor oportunidad a nuestra gente, pero en un sentido amplio de todo el territorio de nuestra nación, que es tan rica y tiene tanto para ofrecer a nosotros mismos y al mundo. Así que celebro y felicito, senador, esta convocatoria. Muchas gracias. Muchas gracias. El senador Guerra es presidente de la Comisión de Presupuesto del Honorable Senado. Tiene la palabra Sandra Mendoza. Con eso concluimos a los senadores. Tengo la pedida la palabra del señor Irigoyen. Ya te doy, Sandra. Muchas gracias. La verdad que es un día histórico, podemos llamarlo así, de que esta clase de proyectos y de que, bien han dicho acá los senadores, viene de larga data esta desigualdad en las provincias, fundamentalmente en el norte grande, este tema pendiente que tiene la Argentina con las 10 provincias del norte grande, y que hoy podemos estar debatiendo ya y tener algo ya armado, planificado, que bien se ha dicho acá, podemos ir mejorándolo de acuerdo a cada uno de los asesores de los distintos senadores, de las industrias, del gobierno nacional, del Ejecutivo, y que creo que esa ha sido la mirada de nuestro presidente Alberto Fernández y de nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en querer una Argentina federal, y que creo que estas cosas hay que celebrarla, que hoy ya la tengamos en la mesa trabajando. Por eso es cuando a través del gobierno nacional se ha creado el Norte Grande, digamos el Plan Norte Grande, con ese objetivo de que las provincias del norte puedan crecer, no solo en infraestructura, sino en obra, en oportunidad, en industria. Y celebramos que también se esté industrializando la Argentina. Por eso apostamos mucho por los parques industriales, en la cual nosotros, bueno, yo vengo de una ciudad muy pequeña, pero del norte argentino, de Tucumán, nuestra ciudad de Famayá, en la cual estamos construyendo un parque industrial, con esa mirada de ver de que la industria llegue a la provincia y que también eso genere oportunidades de trabajo, que puedan nuestros jóvenes, nuestros hijos, no tengan que irse a otro lado a trabajar, sino que en nuestras propias ciudades ahí tengan la oportunidad de trabajar. Así que, Jorge, la verdad que muy bueno el proyecto y que creo que acá entre todos vamos a coincidir, porque esa es la mirada que queremos y lo que hemos estado esperando por mucho tiempo y que hoy ya lo tengamos plasmado.
Así que vamos a seguir trabajando y que creo que es bueno que estén también los senadores de la oposición y que tengan el mismo interés de trabajar con este proyecto y que sea de beneficio para cada una de nuestras provincias. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Me pidió la palabra el señor Irigoyen, de Corrientes. No, Galvez de Corrientes. Ah, perdón. ¿Vos también necesitas hablar? No. Mal yo, entonces. No, está bien. Bueno, creo que todos o casi todos los que hemos hablado coincidimos mucho en líneas generales en todo lo que estamos manifestando. Claramente tenemos una visión muy parecida. Luego tendrán algunos matices, pero en líneas generales hablamos casi todos de lo mismo. Pero simplemente rescatar algunas cuestiones que no las dijimos y es que también un actor clave para nosotros en este análisis y en esta construcción es el sector académico, con el cual nosotros hemos trabajado, sobre todo en materia de lo que es la durabilidad de la ley que planteamos, el costo fiscal, algunas otras cuestiones que tienen relación directa por ahí con lo que decía la senadora también, de que lógicamente otras regiones van a decir, hey, ¿qué pasó acá? O sea, nosotros también, es que nosotros lo pensamos como que puede ser un precedente para que se replique en otras regiones, ¿por qué no? Porque claramente lo que nosotros apuntamos es al mayor desarrollo, como dijo el senador, y generar esos círculos virtuosos que lógicamente van a generar mayor riqueza. Es así. Lo sentimos, lo decimos de esta manera. No quiero dejar de pronunciar esta idea, de enfatizar que el sector académico, en este caso la Universidad Católica de Santiago del Estero, fue la que colaboró con nosotros en estos puntos que decíamos recién. Segundo, que el turismo, la educación y la salud son puntos que nosotros los consideramos dentro del proyecto. Hoy creo que el senador Fama fue el que hablaba de esta cuestión del turismo. Creo que lo tocó al menos por... Bueno, es una industria que nosotros también la consideramos, porque ustedes saben lo hermoso que es el norte de nuestro país, pero también la educación y la salud, porque lo sentimos como un proyecto de desarrollo social y económico, ¿no? O sea, es por eso que nosotros no dejamos de ver estas cuestiones que tienen que ver con salud y con educación. Solo para redondear, y estamos en un momento de coincidencias, al menos lo que estamos hablando, luego se verá en otros estamentos, como ser la Cámara de Diputados, pero este puede ser un momento histórico, bisagra, digamos. Yo tengo 41 años, hoy hablábamos con mi colega de Catamarca y me decía, capaz que vos lo ves. Dice, no sé, quizás no tampoco, no lo sabemos, pero puede ser un momento bisagra y un momento clave e histórico en el que podemos hacer algo que no se ha hecho o que se ha hecho con falla. Entonces, solo pedirles, me gusta mucho usar una frase de Einstein que dice, si seguimos haciendo lo mismo, seguirá sucediendo lo mismo. O en otras palabras, no vamos a lograr diferentes resultados si seguimos haciendo lo que hemos hecho hasta ahora. Lo único... Aclarar que cuando decís, tal vez vos lo ves, vamos a aclarar que cuando dice tal vez vos lo ves, esta comunicación que había salido hoy, no era a la aprobación de la ley, sino a los resultados que la aprobación de la ley va a generar, ¿no? O sea, que quede claro que tenemos ambiciones mucho más rápidas que la podamos ver todos. Pero no, nada más que esto y simplemente dejar picando la pelota para que en un momento próximo se pueda proponer la próxima reunión de equipos técnicos seguramente, para la cual ustedes saben que nosotros ya tenemos el presente de antemano. Bueno, muchas gracias a todos y a todas entonces por la presencia y por la reunión. Gracias, Jorge. Vamos a armar la próxima reunión con Jorge, con ustedes, con los grupos técnicos de los senadores. Ya veremos en qué comisión, tenemos que ver algún tema administrativo para armarlo y yo calculo que la semana que viene podemos tener una primera reunión ya de grupos técnicos con la gente de Nación, con la que hemos estado hablando también, de políticas fiscales, porque mucha del proyecto tiene que ver con políticas fiscales. ¿Cómo? Y le doy la palabra a mi jefe, obviamente, para que cierre. No, cortito nada más. No, primero... la predisposición del trabajo, ¿verdad? Porque necesitamos eso realmente. Después está el presidente de la Comisión de Presupuesto acá con nosotros. O sea que allí en el presupuesto se asientan políticas públicas que son promocionales a veces,
¿verdad? Sobre todo, y cuando va a tratar el presupuesto diputado, generalmente va el presidente de la Comisión de Presupuesto con los miembros de la Comisión de Presupuesto, que Pablo es nuevo integrante, ¿verdad? Lo pusimos hoy en la Comisión de Presupuesto, y hay que hablar con los diputados y ponernos de acuerdo, ¿verdad? Para que nosotros cerramos esas negociaciones de esa forma, de modo tal que el presupuesto no vuelva a ser tratado dos veces. Entonces, es importante que la Comisión de Presupuesto trate estos temas porque ahí van incluidas las promociones que son impositivas, ¿verdad? Y, bueno, cosas que hay que corregir. Le estaba diciendo recién que el nodo cero de la energía está en Buenos Aires. Nodo cero. O sea, de acá se cobra el transporte energético. Por ejemplo, para los que son del Chaco, de Corrientes, de Misiones, la hidroeléctrica más importante del país está ¿verdad? En Corrientes. La más importante del país. Y sin embargo, el nodo cero está acá, ¿verdad? Entonces tenemos que corregir esas cosas. Pero tenemos que hacerlo ahora, tenemos que hacerlo. Entonces, yo creo que es importante, ya el tratamiento anterior en el presupuesto, tuvimos algunas correcciones que hacer con respecto al tema de la inversión pública. Y hubo discusiones muy duras entre nosotros con respecto al tema de la inversión pública. Por eso le pedimos la corrección a diputado, para que el diputado mande, de modo tal que el Senado no tenga que hacer los cambios y vuelva nuevamente al tratamiento y comenzar a tratar con mayorías especiales. Entonces la predisposición tenemos, sabemos que es fundamental para que el país logre un desarrollo armónico. Así que vamos a trabajar en el tema y vamos a trabajar con la gente de economía y el compromiso es hacerlo, con la gente de energía también, ¿verdad? Así que nuevamente gracias por el aporte y vamos a estar en contacto permanente, ¿verdad? Muchas gracias. Luego de la palabra del senador nacional José Mayans, jefe del interbloque Frente de Todos, las y los vamos a invitar a tomar una fotografía de cierre, a las señoras senadoras y los señores senadores, a los representantes del Poder Ejecutivo Nacional y a los presidentes y la presidenta de las uniones industriales de las provincias de Catamarca, Chaco, Corrientes, Jujuy, La Rioja, Salta y Tucumán. Recordamos que esta reunión ha contado con la presencia del vicejefe de Gabinete de la Nación, Jorge Neme, a quien mucho agradecemos su presencia y participación, así como también del señor Ariel Yale, secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Interna de la Nación. Nos han acompañado los senadores nacionales por la provincia de Catamarca, Flavio Fama y Lucía Corpacci. Por la provincia del Chaco, Víctor Zimmerman. Por la provincia de La Rioja, Ricardo Guerra. Y por la provincia de Tucumán, Sandra Mendoza. De este modo, damos por concluida la presentación del anteproyecto de ley para establecer el régimen de promoción de políticas fiscales diferenciadas para el desarrollo productivo del norte argentino.